Bienvenido al canal Ajedrez 2000. Hoy empezamos un nuevo repertorio muy sorprendente, efectivo, pero sobre todo muy agresivo contra la apertura Caro-Kann. Así que como siempre estate muy atento porque yo soy Paul Sabrià y esto es Ajedrez 2000. Empezamos nuestro repertorio con E4, C6, D4 y D5. Esta es la apertura o defensa Caro-Kann. Y aquí las jugadas más empleadas para blancas son E5, la captura en D5 y el desarrollo del caballo a C3. Sin embargo, nosotros en ese repertorio estamos tratando de buscar ideas menos conocidas para así sorprender realmente a nuestros rivales. Pero también buscamos ideas que sean efectivas y que por tanto pongan en problemas a nuestros rivales. Y en esa dirección vamos a proponer la jugada F3, desde donde ese peón está sosteniendo perfectamente nuestro fuerte centro de peones. Aquí las negras pueden jugar de muchísimas formas porque F3 como contrapartida es una jugada muy flexible y las negras aquí podrían jugar E5, E6, caballo F6, G6, prácticamente todas las jugadas que pienses, caballo D7, dama B6, podrían ser posibles en esta posición o se han empleado y las vamos a cubrir todas a lo largo de ese repertorio. Sin embargo, hoy vamos a empezar con la variante principal, la más empleada en partidas en liches, que es la captura de por E4, donde tras F por E4, ahora nosotros tenemos un centro muy fuerte de peones que es móvil, es decir, que puede avanzar. Tenemos la casillita de F3 para nuestro caballete y sobre todo también la columna F abierta para nuestra torre. La única jugada que justifica aquí para las negras la captura inmediata en E4 es la ruptura central E5. E5. Ese peón no solo amenaza al peón de D4, sino que la amenaza real de esta posición es dama H4. Ese jaque sería muy molesto y vendría seguido de dama por E4, por tanto es muy importante prevenirlo con el desarrollo caballo F3. Y en esta posición las negras podrían elegir entre una opción sólida de alfil como alfil E6 o alfil G4, que son opciones que vamos a cubrir en la segunda parte de ese mismo repertorio contra la Caro-Kann, o hoy vamos a ver esa variante principal que sigue con E por D4, donde nosotros vamos a renunciar por completo a recuperar ese peón central y seguiremos con alfil C4, creando amenazas muy directas sobre el peón de F7. Además, esta posición va a ser terriblemente táctica y muy difícil de neutralizar para las negras, como vamos a ver ahora, donde la jugada principal es caballo F6, pero primero veremos qué ideas tácticas existen detrás de otras jugadas, como por ejemplo, tras alfil G4 viene el golpazo terrible alfil por F7 seguido de caballo E5 jaque, una idea ya muy temática donde recuperamos la pieza y estamos ganando. Encontramos más de 1400 partidas en la base de datos de Lichess con la jugada alfil B4 y pierde por un tema muy similar tras C3 la captura y nuevamente alfil por F7, donde la idea detrás de rey por F7 ahora es que la dama queda descubierta y además hay ataques de mate con caballo G5 ganando. Por tanto, las jugadas alfil B4 y alfil G4 pierden inmediatamente por ese tema alfil por F7. Otra jugada que no sea caballo F6 que podrían intentar es alfil E6 para neutralizar los golpes en F7. Y claro, sí, ahora no hay ningún remate directo, pero tras el cambio de alfiles, seguido de enroque, simplemente ahora tenemos la columna F abierta desde donde vamos a molestar muchísimo a las negras sin permitir que puedan enrocar y además también ellas van a estar muy atrasadas en desarrollo. Por ejemplo, tras caballo F6, E5, si las negras siguen con caballo E4, podemos escoger entre caballo por D4 con clara ventaja, recuperando simplemente nuestro peón, o la retirada del caballo E1, que es una jugada que es novedad, pero es mi recomendación donde aquí estamos tratando de seguir con dama F3 con doble amenaza sobre el caballo y la entrada de la dama en F7 también con clara ventaja. Lo único importante de esta posición es no cometer el error grave de capturar en D4 con nuestra dama y permitir a las negras jugar a F5, donde ya podríamos abandonar. Pero si no cometemos ese error, tenemos clara ventaja. Por ese motivo aquí las negras siguen con caballo F6, donde nosotros seguiremos con enroque para proponer amenazas tácticas con caballo G5. Ese casi siempre va a ser nuestro plan. Por ejemplo, aquí las tres jugadas más empleadas de esta posición, que son las que vamos a ver, son en ese orden: primero alfil C5, segundo alfil E7
Y en tercer lugar, quizás la mejor jugada es caballo D7. Tras alfil C5 o alfil E7, vamos a empezar con la variante principal. Existe esa bonita idea táctica con caballo G5 que funciona a la perfección, donde ahora amenazamos caballo por F7 o alfil por F7 jaque. El contrajuego con D3 no funciona tras rey H1, las negras no tienen forma de continuar creando amenazas en esta posición, amenazas reales. Por tanto, tras caballo G5 deben enrocar. Y aquí, cuidado, porque la mayoría de las partidas sigue caballo por F7, que es un error, ya que las negras generalmente siguen con torre por F7, que no es buena, porque transpondremos a la variante que vamos a ver ahora, pero podrían jugar dama E7. Y ahora no existe ninguna descubierta buena con nuestro caballo, y por tanto aquí las negras están quedando bien. Sin embargo, para no cometer errores y evitar también nosotros tener que calcular, vamos a seguir esa norma que siempre se va a cumplir en esta variante. Si el alfil se encuentra en C5, siempre capturamos en F7 con nuestro alfil. Si este alfil de C5 se encuentra en E7, siempre capturamos en F7 de caballo. Siempre lo haremos así y siempre saldrá bien la combinación táctica. En este caso, tras alfil por F7 viene con jaque y las negras están obligadas a capturar, ya que tras rey H8 vendría ese fuerte peón con E5, el valiente seguiría con E6 y además también tendríamos muchísimas amenazas con dama D3 para venir a tocar matecitos sobre el peón de H7. Así que aquí las negras capturan y tras caballo por F7, rey por F7, viene con muchísima fuerza dama H5 jaque. Una jugada ganadora, doble amenaza sobre el rey y el alfil. El caballo no puede capturar porque está clavado por nuestra torre y ante cualquier jugada de las negras seguiría dama por C5 con una posición ya ganadora. Y pensarás, bueno Paul, pero ese plan solo existe cuando el alfil está en C5. No, ese plan existe continuamente en esta posición como vamos a ver ahora. Por ejemplo, tras alfil E7, la misma idea, caballo G5 enroque y ahora capturamos en F7 de caballo. ¿Por qué? Porque el alfil no está en C5, está en E7. Siempre seguiremos esa norma. Caballo por F7, torre por, alfil por F7 y tras rey por F7. Ahora no dama H5, pero sí puede venir la jugada E5. Recuperando, ganando esa pieza y quedaremos con material de más, con clara ventaja. Por ese motivo, probablemente la mejor jugada de las negras sea caballo D7. Porque ahora las ideas con caballo G5 vendría caballo E5 defendiendo perfectamente el peón de F7 y atacando además el alfil de C4. Por tanto, tras caballo D7 vamos a cambiar nosotros el rumbo de nuestra estrategia y vamos a seguir con dama E1. Una jugada muy poco empleada aquí, sin embargo vamos a cambiar de plan como ya hemos comentado y el plan ahora será seguir con E5 seguido de dama G3, molestando directamente el flanco de rey y creando muchísimas amenazas también de mate o molestas, al menos crear algunas redes para tratar de molestar. Por ejemplo, ahora ante cualquier jugada de alfil de F8 de desarrollo, seguimos con ese plan de E5 dama G3. Por ejemplo, alfil E7 funciona a la perfección, E5 dama G3, donde tras enroque vendría alfil H6 obligando a las negras a seguir con G6 y ahora podríamos capturar en F8 con clara ventaja o podríamos evaluar que este alfil es mejor que esa torre porque está muchísimo más activo y podríamos jugar alfil por D5 seguido de caballo por D4. Simplemente recuperando el material con clarísima ventaja porque tenemos una posición de ataque tremenda. Por tanto, ante cualquier jugada de alfil vemos ese plan. También, tras alfil C5, E5, caballo D5, incluso mejor aquí que dama G3, que creo que también estaría bastante bien, es alfil G5. Porque aquí obligamos a las negras a volver con su alfil. Ante cualquier jugada de dama, como podría ser dama C7, la ruptura letal E6 está ganando. F por E6, dama por E6, ya que la columna E está abierta con el rey en el centro. Tras caballo E7, dama F7 jaque, seguido de dama por G7 y la posición de las negras es terriblemente difícil, está perdida. Así que las negras estarían obligadas a retirar y ahora tras dama G3 amenazamos alfil por E7 seguido de dama por G7 y si las negras se enrocan tras alfil H6 transponemos a la posición que hemos visto ahora mismo tras alfil E7 directamente.
Por tanto, otra jugada que podrían intentar las negras y que no sea el desarrollo del alfil de F8 es caballo B6. Sin embargo, ahora tras alfil B3 nosotros vamos a volver a las heridas con caballo G5 porque el caballo ha perdido el control de la defensa del punto de E5. Por tanto, ante cualquier jugada de alfil nuevamente, como por ejemplo alfil E7, viene el mismo plan que acabamos de ver, caballo G5 y capturamos en F7, en ese caso de caballo. ¿Por qué? Porque el alfil está en E7. Torre por F7, alfil por, rey por y E5. Nuevamente ganando material con clara ventaja. La única jugada que podría impedir el plan con caballo G5 es alfil E6 ahora. Y podrías pensar, bueno, pero lo mismo que antes contra alfil E6, simplemente capturamos y tras F por E6, E5 y tenemos clara ventaja. Bueno, ahora la posición no va a ser tan clara. ¿Por qué? La diferencia es que antes este caballete estaba en B8 y ahora en B6 está muchísimo más activo y además las negras tendrán el plan de enrocar largo porque corto no pueden por nuestra torre. Pero largo sí, y están solo a 2 tiempos de conseguirlo y nosotros no tenemos tanta actividad como para frenar que las negras pongan el rey seguro. Por ejemplo, caballo G5, dama D7, seguido de enroque. O torre F7, alfil E7, seguido de enroque largo. Y las negras aquí están sujetando bastante bien su posición. ¿Cómo jugamos entonces contra alfil E6? Simplemente nosotros vamos a seguir con caballo D2. Una idea muy fuerte porque si aquí las negras deciden cambiar, tras caballo por B3 vamos ahora a recuperar el peón de D4 con clara ventaja por mejor desarrollo. Y si las negras quieren aferrarse a defender ese peón de D4, simplemente seguimos con E5 seguido de caballo G5 entrando en F7 y la posición va a ser devastadora también, ventaja decisiva. ¿Y qué sucede si las negras deciden no cambiar? Bien, por ejemplo, imaginemos una jugada de desarrollo lógica como podría ser alfil C5. Bastante mala, por cierto. Ahora vas a ver por qué. Sigue ahora la secuencia alfil por, ahora sí funciona, porque tras F por E5 podemos jugar caballo E4, donde ese caballo que estaba en B1 de repente viene a E4 y además gana un tiempo sobre el alfil de C5. Y tras alfil E7 podríamos seguir con caballo G5 o con caballo por D4, donde ahora sí es clara ventaja porque ese caballo en E4 es muy fuerte en esta posición y sí podemos crear amenazas reales y problemas a las negras. Por tanto, jugar con negras tras caballo D2 va a ser muy complicado y en muchas posiciones ya sí estaremos amenazando cambiar nosotros con E5 y pasar el caballo en E4 con clara ventaja. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal para que pueda hacer muchísimos vídeos más como este. Además, también puedes darle clic a la campanilla para estar informado de todos los vídeos y todos los contenidos que están por llegar. Así que ahora sin más, nos vemos en la segunda parte de la entrega de ese repertorio contra la Caro K. Hasta pronto.